Y la polémica del día y lo que todo el mundo está hablando en X, en redes, es el proyecto que ingresó el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional y que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, pues ya asegura que lo tramitarán en el tiempo prudente necesario. Es el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, calificada como urgente en materia económica. Este es el proyecto que lo hemos descargado y lo vamos a leer en forma completa. Pues esperaremos que los abogados, los eruditos en derecho, en leyes, pues sean los que analicen y desmenucen esta ley, ¿no? Este proyecto de ley. Nosotros cumpliremos con mostrarles en qué consiste el proyecto, todos los artículos de este proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado, calificada como proyecto de ley económica urgente. Entonces empecemos desde aquí, porque lo anterior ya son, bueno, a pesar de que en esta parte, miren ustedes, está la tasa de homicidios intencionales provincial por cada 100,000 habitantes, ¿no? Esta es la tasa que está en este proyecto de ley. Y pues empieza con generalidades. Generalidades. Vamos acá arribita y empecemos, ¿no? Página 17. Generalidades. Artículo 1. Objeto. Ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Título 1. Generalidades. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público aplicables en todo territorio nacional donde se desarrolle el conflicto armado interno. Artículo 3. Finalidad. La presente ley tiene como finalidad contrarrestar las economías criminales a través de la implementación de un régimen de medidas de combate enfocado en la neutralización efectiva de los grupos armados organizados y en la priorización de la protección de la ciudadanía, la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público para aumentar la resiliencia del sistema económico y financiero del país y reactivar la economía de las zonas afectadas. Las medidas establecidas en esta ley están destinadas a tener un impacto económico directo e inmediato en contra de las economías criminales. 4. Enfoque. En el ámbito del conflicto armado interno, las medidas específicas aplicables se enmarcarán en los principios y normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con el fin de proteger a la población civil, garantizar los derechos humanos y restablecer el orden jurídico y la seguridad pública, direccionado a la desarticulación de las economías criminales para el normal ejercicio de la política económica, las actividades económicas y financieras de la ciudadanía y la restauración de la paz. Artículo 5. Principios. En esta materia se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales y los siguientes. Distinción. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población civil y los grupos armados organizados. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los grupos armados organizados y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra los bienes civiles. Además de ello, se protegerán las actividades económicas legales y la infraestructura productiva. B. Especialidad. La presente ley se aplicará de forma especializada en casos de conflicto armado interno, en el ámbito de seguridad pública, restauración del orden público,
protección integral del Estado y protección del sistema económico y financiero del país. C, humanidad. Se tratará con humanidad a todas aquellas personas civiles que no participen en las hostilidades, economías criminales y a toda persona que haya sido neutralizada o quedado fuera de combate por enfermedad, herida y o cualquier otra causa. Se brindará apoyo económico a las víctimas del conflicto armado interno a través de los activos confiscados a los grupos armados organizados y a los actores de las economías criminales. D. Inmunidad. La población civil gozará de protección general contra los peligros que proceden del conflicto armado interno y las economías criminales. La población civil no será objeto de ataques como tal, ni las personas civiles que no participen en las hostilidades. Se prohíben ataques contra personas, bienes protegidos bajo esta ley y la infraestructura productiva. E. Minimización de daños económicos y sociales. Se propenderá a que las políticas y las acciones contra los grupos armados organizados y las economías criminales en el marco del conflicto armado interno minimicen los efectos adversos no intencionados sobre la población civil, sectores estratégicos o la estabilidad del sistema económico y financiero en general. Para la aplicación de este principio se requerirá una evaluación de los posibles riesgos y la implementación de medidas de mitigación. F. Necesidad militar. Permite solamente el grado y el tipo de fuerza necesarios para lograr el propósito legítimo de un conflicto y la desarticulación de las economías criminales, es decir, el sometimiento total o parcial del enemigo con la menor pérdida posible de vidas y recursos. G. No discriminación. Se prohíbe toda distinción desfavorable por razones de etnia, color, sexo, lenguaje, religión o creencias, opiniones políticas o de otro tipo, nacionalidad u origen social, nacimiento u otra condición o cualesquiera otros criterios análogos. No obstante, en beneficio con el fin de solucionar las desigualdades derivadas de su situación, necesidades o desamparo, se garantizará el acceso en igualdades de condiciones a los programas de reactivación económica. Objetivo militar. Solo se podrá atacar a sujetos y bienes que por su calidad, rol, naturaleza, ubicación, finalidad, vinculación o utilización contribuyan eficazmente a la acción de destrucción total o parcial, captura o neutralización y ofrezca una ventaja definida. Humanitaria. En el caso de duda, se priorizará los intereses de las víctimas sobre otras necesidades derivadas del desarrollo del conflicto armado interno. Las normas de derecho internacional humanitario DIH que fueren aplicables deben ser interpretadas de la forma más favorable a la defensa de sus intereses. J. Proporcionalidad. Los métodos y medios de combate de neutralización empleados en el conflicto armado interno y en la desarticulación de economías criminales deben evitar daños excesivos con el fin de reducir al mínimo el daño o afectación a los civiles, a sus bienes, actividades económicas y o productivas. Vamos a la siguiente página, y o productivas. ¿No? Estamos bien, sigamos por favor. Acá, principio de soberanía del Estado. El poder del Estado radica en el pueblo y por tanto el Estado está facultado para tomar sus propias decisiones y gobernar al interior del país, sin permitir que otros estados, organismos multilaterales u otras instituciones del derecho internacional interfieran en sus decisiones soberanas. Reactivación económica en zonas afectadas. Fortalecer los programas de apoyo social dirigidos a la reconstrucción del tejido social de las poblaciones más vulnerables y afectadas por las economías criminales, mitigando el impacto social, económico y financiero negativo y reduciendo los factores que pueden exacerbar la violencia. Título 2 del reconocimiento oficial del conflicto armado interno. Artículo 6. Reconocimiento oficial del conflicto armado interno. El conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades y para efectos de aplicación de la presente ley y del régimen de medidas específicas, requerirá del reconocimiento oficial por parte del presidente de la República a través de la emisión de un decreto ejecutivo en el que se sustente las razones que motivan su decisión. El decreto ejecutivo deberá identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno y podrá disponer las medidas económicas y financieras necesarias para afrontar el conflicto, desarticular las economías criminales y proteger a la población civil y sus bienes. En lo subsecuente y conforme a la necesidad,
El presidente de la República podrá emitir otros decretos ejecutivos necesarios para el cumplimiento de estos propósitos. Artículo 7. Efectos del reconocimiento oficial de conflicto armado interno. El reconocimiento oficial de un conflicto armado interno faculta al presidente de la República a implementar un régimen específico de medidas para combatirlo, con el fin de cumplir con el más alto deber del Estado, que es el de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, así como para restablecer la paz, el orden y la economía. Su vigencia dependerá de la duración del conflicto. El régimen de medidas específicas de un conflicto armado interno es diferente al régimen de estado de excepción, contemplado en el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 8. Criterios de reconocimiento del conflicto armado interno. Se reconocerá el conflicto armado interno cuando se evidencie la concurrencia de los siguientes criterios. 1. Organización de los grupos armados. 2. Intensidad de la violencia. La conceptualización de estos criterios se determinará en el Reglamento General de la presente ley. Artículo 9. Grupos armados organizados. Se reconocen como grupos armados organizados que gestionan economías criminales a los siguientes, atentos. 1. Grupos armados organizados, grupos paramilitares, grupos guerrilleros, autodefensas y otros grupos que cumplan con los elementos o requisitos establecidos en el Reglamento General de la presente ley. La definición de estos grupos se determinará en el Reglamento General de la presente ley. La naturaleza u objetivos que persiguen los grupos armados organizados no determinan su participación en el conflicto armado interno, sino el cometimiento de actos hostiles. Título 3. De la protección a las personas y bienes. Capítulo 1. Artículo 10. Personas protegidas. Son personas protegidas por la presente ley en el marco de un conflicto armado interno las siguientes. 1. Población civil. 2. Personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Y los civiles bajo afectados por los grupos armados organizados. 3. El personal sanitario, educativo o religioso. 4. Los periodistas en misión o corresponsales acreditados. 5. Las personas que han depuesto las armas. 6. Las personas que, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría de apátridas. 7. Los asilados políticos y refugiados, así como el cuerpo diplomático debidamente acreditado en el Ecuador. 8. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado. Asimismo, al personal que utilice los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra. Y 9. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud del artículo 3 de los convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 2, segundo, como los heridos y enfermos, las mujeres y los niños, así como las personas desaparecidas. Queda prohibido cualquier ataque dirigido contra la población civil. Se prohíbe el uso de tácticas o armamentos que no distingan entre objetivos militares y bienes o personas civiles. Artículo 11. Prohibición del reclutamiento forzado. Se prohíbe el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y en las actividades de sus economías criminales. Toda transgresión a esta prohibición será juzgada de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto al conflicto armado interno. Artículo 12. Artículo 12, estamos acá. Autorización del uso de la fuerza. Cuando no se encuentren dentro de un grupo de protección establecido en esta ley, las fuerzas gubernamentales podrán hacer uso directo de la fuerza en contra de los miembros de los grupos armados organizados, especialmente cuando estos se encuentren armados o inicien ataques hostiles. Capítulo 2 de los bienes. Artículo 13. Protección de bienes. Los bienes protegidos por la presente ley en el marco de un conflicto armado interno son: 1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar. 2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares, y los bienes destinados a su supervivencia o atención. 3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria. 4.
los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir de las personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la población civil, así como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia. 5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental. 6. Los edificios dedicados a la educación, así como los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos. 7. Edificios, materiales, unidades y medios de transporte sanitarios. 8. Los edificios e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas. Y 9. Los edificios o instalaciones de servicios básicos, estratégicos, productivos, económicos y o financieros. Queda prohibido utilizar bienes civiles como escudos humanos o para fines militares. Cualquier ataque dirigido contra los bienes enumerados con anterioridad será investigado y sancionado conforme a la presente ley y a la sección 5ª de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. A continuación del artículo 139 del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 14. Bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales. Los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero en efectivo, derechos, ganancias o cualquier rédito que, como parte de la actividad de un grupo armado organizado o vinculados a sus economías criminales, se encuentre en posesión, uso o goce de las personas que de cualquier forma participen directa o indirectamente en el mismo, para el funcionamiento, propósito, necesidades y o actuaciones del grupo armado organizado, serán incautados y ocupados por parte de las fuerzas gubernamentales para su posterior entrega a las instituciones encargadas de su administración y o gestión, quienes procederán conforme a lo determinado por la ley para que la titularidad y dominio se transfiera en favor del Estado. Los bienes muebles e inmuebles serán administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y los valores, dinero en efectivo, ganancias u otros por el Ministerio de Economía y Finanzas conforme a sus procedimientos, lo que determine la normativa vigente y el reglamento general a la presente ley. Vamos, siguiente. La institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado publicará de manera mensual todos los bienes incautados y ocupados para que, en el plazo de 30 días contados a partir de la publicación, cualquier civil alegue y demuestre su propiedad sobre el bien, en cuyo caso será devuelto a su titular conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento general. Los bienes de los cuales no se hayan recibido un reclamo de titularidad pasarán a ser propiedad del Estado, sin perjuicio de las acciones de reivindicación de dominio que procedan. Artículo 15. Bienes que se presumen como objetivos militares. Se presumen objetivos militares y por tanto las fuerzas gubernamentales están autorizadas para aplicar directa y legítimamente la fuerza en los siguientes casos. 1. Muebles e inmuebles en los que se realicen actividades ilícitas de los grupos armados organizados o vinculados a su economía criminal, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, secuestro, lavado de activos, la trata de personas, entre otros. 2. Muebles e inmuebles que faciliten el tráfico ilícito de cualquier tipo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o vinculados a las economías criminales. 3. Muebles o inmuebles donde se almacenen armas, municiones o sus competentes obtenidas de manera ilegal. 4. Vehículos polarizados y sin placas que circulen por la vía del país y que no pertenezcan a autoridades o instituciones gubernamentales. Y 5. Los demás que determinen las Fuerzas Armadas. Título 4 del régimen de medidas específicas. Atentos. Artículo 16. Régimen de medidas específicas. El presidente de la República, en el desarrollo del conflicto armado interno, dispondrá todas las medidas de seguridad económicas y las que sean adecuadas y oportunas para proteger a la población civil, contrarrestar las economías criminales y reactivar la economía, en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Para la reactivación económica, el presidente de la República podrá, a través de decreto ejecutivo, disponer un tratamiento económico para zonas focalizadas, que incluya incentivos tributarios, alivios financieros y o compensaciones. Esta protección se complementará con medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales. Para este propósito, el presidente de la República podrá disponer la movilización de recursos económicos a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Capítulo 1. Mando y coordinación de las medidas específicas. Artículo 17.
Mando del Presidente de la República. El Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el mando supremo en la toma de decisiones relacionadas con el conflicto armado interno. Será responsable de definir la estrategia general, los objetivos nacionales y las directrices para la conducción de las operaciones militares, de seguridad, económicas y financieras que correspondan a través del bloque de seguridad en el marco del conflicto armado interno. Esta facultad podrá ser delegada. Artículo 18. Bloque de seguridad. El bloque de seguridad funcionará como una instancia de coordinación operativa encargada de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad, así como de los medios y métodos de combate y de la coordinación para la implementación de medidas económicas específicas y la desarticulación de economías criminales en el marco del conflicto armado interno. El bloque de seguridad estará liderado por el Presidente de la República o su delegado, y su composición se establecerá en el Reglamento General a la presente ley. Artículo 19. Funciones del bloque de seguridad. El bloque de seguridad, bajo el mando del Presidente de la República o su delegado, tendrá las funciones en el marco del conflicto armado interno que se emitan en el reglamento a esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el bloque de seguridad podrá: 1. Determinar medidas económicas y financieras que consideren necesarias para desarticular las economías criminales. Disponer la recolección de información de inteligencia y de los subsistemas que lo conforman para anticipar movimientos de grupos armados organizados, prevenir ataques y proteger a la población civil. Para este efecto, toda entidad pública y privada estará obligada a proporcionar la información que le sea requerida, bajo apercibimiento de incurrir en el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Identificar las zonas de seguridad para que sean declaradas directamente por el Presidente de la República. Identificar y coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotajes y ataques a la infraestructura esencial. Desarrollar una estrategia de comunicación unificada para la información a la población sobre las acciones del bloque de seguridad, contrarrestar la influencia de grupos armados organizados y fomentar la confianza ciudadana. 6. Establecer controles fronterizos integrados y sistemas de vigilancia tecnológica. El bloque de seguridad podrá tomar el control de sistemas de vigilancia de entidades públicas con la finalidad de cumplir con su misión. 7. En los casos que corresponda, determinar las circunscripciones territoriales en las cuales se ha superado el conflicto y son susceptibles de aplicación del régimen de transición al estado de paz. Y 8. Aprobar informes técnicos de inteligencia que justifiquen la expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados a grupos armados organizados o sus economías criminales, sin perjuicio de las acciones penales que procedan. Capítulo 2. Del régimen de medidas específicas de seguridad. Artículo 20. Finalidad. El régimen de medidas específicas de seguridad para el conflicto armado interno y la desarticulación de las economías criminales que se regula en este capítulo tiene por objeto establecer un marco jurídico específico para enfrentar de manera contundente y eficaz a los grupos armados organizados y economías criminales que representan una amenaza grave y directa contra el Estado, el orden constitucional, la seguridad de la población y la economía formal de la ciudadanía. Vamos al siguiente página. La protección establecida para la economía formal se implementará a través de los instrumentos económicos o presupuestarios que, entre otros, contengan medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y o recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales. Sección 1. Del establecimiento de zonas de seguridad. Artículo 21. Zonas de seguridad. Se entiende por zonas de seguridad durante un conflicto armado interno al espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, económica y o financiera requieren de una regulación especial por las características y elementos que la conforman, con la finalidad de garantizar la protección de esta ante amenazas inminentes a la seguridad pública. Artículo 22. Declaratoria de zonas de seguridad. Solo en casos de conflicto armado interno, el Presidente de la República declarará como zonas de seguridad
las que sean identificadas y puestas en su conocimiento por el bloque de seguridad, debidamente justificadas. Sección 2. Del régimen penal aplicable, juzgamiento y uso de la fuerza. Artículo 23. Régimen penal aplicable. El régimen penal aplicable a los aprehendidos o detenidos en el conflicto armado interno es el establecido en la sección quinta de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno, a continuación del artículo 139 del Código Orgánico Integral Penal. Este régimen se aplicará exclusivamente a los individuos que participen de manera directa o indirecta en los grupos armados organizados o estén vinculados a sus economías criminales dentro del conflicto armado interno. Artículo 24. Juzgamiento. Los individuos de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales bajo custodia estatal serán juzgados por jueces especializados en conflicto armado interno. Artículo 25. Régimen aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para el cumplimiento de sus acciones y operaciones en el marco de la presente ley y el derecho internacional humanitario, se encuentran excluidos de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza. La presente ley regula también el uso legítimo de la fuerza en función de la situación fáctica propia de un conflicto armado interno y la desarticulación de las economías criminales en respeto de las garantías básicas constitucionales y los derechos humanos. Artículo 26. Indulto presidencial anticipado en el marco del conflicto armado interno. En el contexto del conflicto armado interno declarado en el territorio nacional, el presidente de la República podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aun cuando su causa se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente en los siguientes casos. Vamos ahí a los casos del indulto. Permítame, ahí estamos. A. Actuaciones en cumplimiento del deber en operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden público frente a grupos armados organizados. B. Enfermedades graves, catastróficas o terminales certificadas por autoridad sanitaria competente. C. Colaboración significativa con la justicia, contribución a la verdad o reparación integral del daño en el marco del conflicto. No podrán ser beneficiarios de esta medida las personas procesadas por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Esta medida no será obstáculo para la investigación correspondiente ni para la declaratoria de responsabilidad objetiva del Estado, así como tampoco para el otorgamiento de las medidas de reparación integral que correspondan. El reglamento general de la presente ley contemplará el procedimiento para la solicitud y concesión de esta medida. La conmutación o rebaja de penas en el marco del conflicto armado interno seguirá las mismas reglas del Código Orgánico Integral Penal. Título quinto. Del régimen de transición al estado de paz. Artículo 27. Del régimen de transición al estado de paz, cuando el conflicto armado interno por su naturaleza y acciones desplegadas por los órganos de seguridad haya sido superado de una o varias circunscripciones territoriales del país, en las mismas se aplicará un régimen de transición al estado de paz. El régimen de transición al estado de paz se aplicará con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica. Por tanto, en estas localidades cumplirán su función propia en el ámbito de seguridad la Policía Nacional, contando con el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República. Artículo 28. Estado de paz. Una vez que se hayan superado las causas que llevaron a la declaratoria del conflicto armado interno, el presidente de la República, en función del informe correspondiente del bloque de seguridad, declarará la revocatoria del decreto ejecutivo inicial en el cual se reconoció la existencia del conflicto armado interno y se dejará de aplicar la presente ley. Título sexto. Disposiciones reformatorias. Capítulo 1. Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Artículo 29. Refórmese en el Código Orgánico Integral Penal lo siguiente. Primera, a continuación del artículo 139, agréguese.
¿Dónde estamos? Aquí estamos. Sección quinta, comillas, sección quinta, de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. 139.1. Pertenencia a grupo armado organizado en conflicto armado interno. Durante la existencia de un conflicto armado interno, las personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado, identificado previamente por el Estado en los términos establecidos en la Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Aquellas personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo armado organizado, será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Segunda, a continuación del artículo 474.4, agréguese el siguiente artículo. Artículo 474.5. Destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material relacionados a grupos armados organizados en conflicto armado interno. Todas las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de las hostilidades del grupo armado organizado en conflicto armado interno y que hayan sido incautadas, confiscadas o decomisadas por la autoridad competente, serán objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas según la necesidad priorizada de cada institución. El bloque de seguridad podrá solicitar de forma directa al juez especializado que, en proceso separado, declare como bienes del Estado a las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios previamente identificadas y requeridas. Tercera, a continuación del numeral 7 del artículo 480, agréguese el siguiente numeral. 8. En caso de conflicto armado interno, cierran comillas. Cuarta, a continuación del artículo 482, agréguese el siguiente artículo. Abre comillas, 482.1. Allanamiento en caso de conflicto armado interno. El domicilio o el lugar donde el grupo armado organizado o sus miembros desarrollen sus actividades podrá ser allanado sin necesidad de orden judicial. Para tal efecto, el bloque de seguridad establecerá los parámetros necesarios y obligatorios que las entidades a cargo de los allanamientos deberán observar para la realización de los allanamientos. Los allanamientos estarán sujetos a control posterior del juez especializado en conflicto armado interno, para lo cual la institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado el mismo. El juez especializado en conflicto armado interno verificará la legalidad de la actuación. Quinta, a continuación del artículo 530, agréguese el siguiente artículo. Artículo 530.1. Detención con fines investigativos en el marco de un conflicto armado interno. En casos de amenaza contra la seguridad del Estado y durante la existencia de un conflicto armado interno, de manera excepcional y debidamente motivada, de conformidad con las disposiciones aplicables en tratados internacionales ratificados por el Ecuador, el bloque de seguridad podrá disponer la detención con fines investigativos de personas que formen parte de un grupo armado organizado. En ningún caso, la detención podrá durar más de 24 horas. Una vez se cumpla la detención, el detenido será puesto a órdenes del fiscal especializado conforme el procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Sexta, a continuación del artículo 534, agréguese el siguiente artículo. Artículo 534.1. En los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno por la naturaleza de los mismos en el marco de un conflicto armado interno, la prisión preventiva será la medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. No cabrá la suspensión o sustitución de esta medida cautelar en los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Para su aplicación, se considerarán las reglas establecidas en el artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal. Séptima, a continuación del artículo
542, agréguese el siguiente artículo. Artículo 542.1. Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas y el hecho investigado tenga relación con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, dentro de un conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva, ni arresto domiciliario, ni uso de dispositivo electrónico. En su lugar, el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado, siendo su jefe inmediato el responsable de reportar quincenalmente que el servidor se encuentra en territorio nacional. Octava, a continuación del numeral 5 del artículo 634, agréguese el siguiente numeral. 6. Procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Novena, a continuación del artículo 651.6, agréguese, sección sexta, procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Continuamos. ¿Qué artículo nos toca? Artículo 651.7. Del procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Punto y raya. El procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno se sustanciará de conformidad con las siguientes reglas. 1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este código. 2. Procederá únicamente durante la existencia de un conflicto armado interno en los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. 3. Será competente para el juzgamiento la o el juez especializado en conflicto armado interno del lugar donde se cometió la infracción o, a falta de determinación, del lugar en el que ocurrió la aprehensión o detención de la persona. La audiencia de juicio deberá ser convocada en el plazo máximo de 15 días desde que ocurre la aprehensión o detención, periodo dentro del cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal especializado la práctica de diligencias y actuaciones necesarias. Las pruebas de las partes deberán ser anunciadas por escrito hasta 3 días antes de la audiencia. 5. No procede el diferimiento de la audiencia de juicio. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte, la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez con indicación del día y hora para su continuación, que no podrá exceder de 3 días a partir de la fecha de su inicio. 6. La o el juzgador, al declarar iniciada la audiencia de juicio, solicitará a las partes que se pronuncien sobre la existencia de vicios formales, cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, validez procesal, exclusión de pruebas y las demás previstas en los artículos 601 y 604. En caso de que el fiscal se abstenga de acusar, deberá justificar las razones fundamentadas en la audiencia o, inmediatamente, en el plazo máximo de 3 días, deberá ponerlo en conocimiento del fiscal provincial, quien tendrá hasta 15 días para ratificar o revocar la abstención. En caso de revocatoria, deberá reasignarse un nuevo fiscal y cumplir con las reglas establecidas en la presente sección. De existir acusación fiscal, se continuará con la audiencia de juicio, aplicando las reglas para la etapa de juicio previstas en el artículo 609 y siguientes de este código. De la sentencia dictada en esta audiencia se podrá interponer los recursos establecidos en este código. Capítulo 2. Reformas a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Artículo 30. Sustitúyase el artículo 120 por el siguiente. Artículo 120. Negativa de baja voluntaria. Se negará la solicitud de baja voluntaria en los siguientes casos. 1. Cuando exista agresión, conflicto armado internacional, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural mientras dure esta contingencia. O, sigamos a la siguiente página. O, 2. Por necesidades institucionales de cada fuerza, previa resolución del respectivo Consejo Regulador de la Situación Profesional hasta por 3 meses.
El proceso y condiciones para que proceda la baja voluntaria en caso de conflicto armado interno se sujetará a lo determinado en el reglamento de la ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Capítulo 3. Reformas a la ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos. Artículo 31. Refórmese en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos lo siguiente, 2 puntos. Única. A continuación del artículo 17, agréguese el siguiente artículo. Artículo 17.1. De las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el marco de un conflicto armado interno. En el marco de un conflicto armado interno debidamente declarado por el Presidente de la República, la Unidad de Análisis Financiero y Económica tendrá, además de las atribuciones establecidas en el artículo precedente, las siguientes. A. Priorizar la detección, identificación y documentación de operaciones financieras sospechosas vinculadas a actividades financieras ilícitas relacionadas con grupos armados organizados y o economías criminales. B. Coordinar con las demás autoridades nacionales e internacionales competentes mediante acuerdos de cooperación y mecanismos eficaces de intercambio de información. El fortalecimiento de la prevención y combate de las actividades ilícitas financieras vinculadas al conflicto armado interno. Y C. Recopilar, analizar y procesar información estratégica y operativa proveniente de los sujetos obligados y de las autoridades competentes encargadas de la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público, así como del bloque de seguridad. Capítulo 4. Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 32. Refórmese en la Ley de Régimen Tributario Interno lo siguiente. Única. A partir del segundo artículo innumerado posterior al artículo 10, inclúyase el siguiente. Artículo. Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y o Fuerzas Armadas en equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado sin derecho a devolución. Los equipos y suministros que se donen deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas para su uso según órgano competente. Y finalmente, página 31. Primera, disposiciones generales. Primera, como parte de la reconstrucción del tejido social por los efectos de las economías criminales en conflicto armado interno, el presidente de la República podrá, de forma anual y discrecional, otorgar vía decreto ejecutivo un incentivo económico a la ciudadanía destinado a 1. Los pequeños y medianos productores del sector agroproductivo. 2. Jóvenes o adultos para que potencien sus capacidades y habilidades. Y o 3. Los actores de la economía popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares, con la finalidad de reactivación económica y promover la continuidad de sus actividades productivas. En todos los casos, se contará previamente con el dictamen favorable del Ministerio Rector de las Finanzas Públicas. Segunda, cualquier acción prevista en esta ley que causare una erogación presupuestaria deberá contar con el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Tercera, el bloque de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica, ¿dónde estábamos? Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el Servicio de Rentas Internas evaluarán anualmente el impacto económico de la aplicación de la presente ley y su articulación con el Plan Anual de Inversiones y el Presupuesto General del Estado. Disposiciones transitorias. Primera, el Consejo de la Judicatura, en el plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la presente ley, efectuará todas las acciones necesarias para la creación y formación de los jueces especializados en conflicto armado interno a nivel nacional. Segunda, la Fiscalía General del Estado, en el plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la presente ley, efectuará todas las acciones necesarias para la creación y formación de fiscales especializados en conflicto armado interno a nivel nacional. Tercera, el organismo técnico del sistema de rehabilitación social, en el plazo de 120 días a partir de la vigencia de la presente ley, emitirá la regulación necesaria para el cumplimiento de la pena de personas sentenciadas por los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario,
durante el conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Cuarta, el presidente de la República, en el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, emitirá el reglamento general de la presente ley. Disposición derogatoria. Única, deróguese el literal J del numeral 19 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Disposición final, la presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el registro oficial. Diosito santo. Ahí está toda la ley, señoras y señores, damas y caballeros, a todos los suscriptores. La ley completita que todo el mundo está hablando en estos momentos, ¿no? Habla de SRI, bloque de seguridad, habla de la justicia, del COIPEI y de todo. Ahí nada más. Así que ustedes para consultar y si desean, voy a poner también aquí el link donde ustedes pueden descargar y puedan tener físicamente este proyecto de ley, el famoso proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, calificada como urgente en materia económica. Aquí en la descripción estará el link para que se descarguen el PDF. Aquí estamos hablando las plenas. Suscríbase a nuestro canal. Volveremos cuando la noticia así lo amerite.